Bueno, estamos con Natalia Castañeda y Jessica Ángel, quienes desarrollaron el proyecto de laboratorio de pintura abierta en el parqueadero, y vamos a hablar con ellas en torno a cómo surgió este proceso que las llevó a este campo de experimentación, ¿no?, de lo pictórico en un medio en el cual el estándar es o la residencia o laboratorio sobre otros medios, sobre cuestiones discursivas, sobre instalación, sobre imagen, y ver uno de pintura era como muy extraño, ¿no? Y también muy interesante porque realmente la pintura se piensa que es como algo muy privado, el campo de experimentación de la pintura es el taller realmente, y hacer ese trabajo de tipo colaborativo pues era como algo como inédito en nuestro medio. Entonces las ideas como qué les deja este proceso en términos de las experiencias que aportaron los demás y como hablar sobre eso. Yo pienso que la base del proyecto como proyecto mismo era seguir los pasos de la pintura cuando uno pinta en el taller. Eso fue muy bonito, lo hablamos desde un principio, que el proyecto fuera generando capas y generando una serie de fenómenos relativos a la disciplina del pintar, pero ya relacionados a lo que es un laboratorio, lo que es un proyecto, pues digamos, de este alcance. Entonces cada una de las personas que estaba participando, los pintores, traía una capa que se iba sumando en el espacio. Entonces era una reflexión sobre la pintura, utilizando la misma dinámica de la pintura que utiliza uno en solitario. Sí. Bueno, el laboratorio nosotros lo planeamos de alguna manera como un ejercicio para nosotras mismas aprender, digamos, como fue una reflexión que se fue dando como dentro de los mismos parámetros que la convocatoria para el laboratorio del parqueadero pues daba. Pues digamos tenemos un interés común, entonces un poco como por ese mismo interés nos enfocamos como hacia la pintura. No fue fácil desarrollar y definir y digamos diseñar cómo iba a ser el laboratorio. Eso fue como se fue dando un poco en la especulación, en entender también como nuestras dinámicas, nuestros procesos como alrededor de la pintura, nuestras reflexiones. Entonces pues fue un ejercicio como muy abierto y muy también como, ¿qué puedo decir? Como muy sorpresivo para nosotras, como en cómo se fue dando. Bueno, ya más allá de las intenciones que teníamos o las expectativas que teníamos, lo que surgió fue una cantidad de resultados que no esperábamos. Encontramos una reacción muy positiva alrededor del proyecto, tuvimos un altísimo nivel de asistencia, hicimos una convocatoria que tuvo un gran nivel de participación. Entonces sí fue un poco asombroso ver cómo el medio reaccionó ante este proyecto y pues de alguna forma nos afirma que hay mucha gente interesada en la pintura y que hay mucha gente haciendo pintura, y pues es un medio muy activo y muy dinámico que habla pues de la cultura en este momento en Colombia. ¿Cómo se dio eso? O que llegaba cada uno y quería tener como su espacio, imponer su mirada. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa tensión? Porque tensiones tienen que haber. Bueno, en un principio esa fue una de las grandes preguntas antes de que todo empezara y uno de los temores. Sin embargo, nosotras planteamos la propuesta desde una perspectiva muy abierta, en la cual queríamos compartir, que nos compartieran un poco como todos esos truquillos. Yo le decía a Natalia, sí, lo que cada uno tiene como sus formas de resolver la pintura, que sí, de las cuales también son recelosos y que pronto no quiere que todo el mundo vea cómo es que lo resuelve y este tipo de cosas. La gente iba a pintar. La gente iba a pintar. Y a conversar también. Sí. Pero yo, desde mi perspectiva, creo que la respuesta fue muy abierta. De hecho, los pintores querían que se les metieran en lo que habían hecho. Nadie en ningún momento tuvo como esta cuestión de ego que uno podría esperar. Sí. Yo pienso que por ese lado estuvo increíblemente generoso. El que iba estaba dispuesto a participar. El que iba estaba dispuesto a participar, sí, y estaba dispuesto a entregar muchísimo, más de lo que yo esperé. ¿Tú qué piensas? Hubo otra cosa que también nosotros como procuramos, era como hacer una revisión un poco abierta a lo que estaba pasando en la pintura, es decir, como que sí nos preocupamos como tener
como diferentes miradas en torno a la pintura, no solo enfocarnos, no sé, como en la mirada conceptual o en la mirada, sí, sino como realmente, pues obviamente una mirada objetiva nunca es y que lo cubra todo tampoco, pero sí intentamos como cubrir las diferentes como reflexiones o puntos de partida o digamos líneas de acuerdo entre diferentes pintores y pues eso digamos a nivel de cronograma nos dio como toda una organización, unas diferentes reflexiones para enfocarnos en cada semana, como en un principio como cuestiones muy básicas alrededor de la pintura como paisaje y retrato, abstracción, figuración, pasando la relación de la pintura al espacio, más allá del marco, con la instalación, fotografía, bueno, ahí nos fuimos como ampliando también las cuestiones de autoría sobre la pintura. Sí. Y además de eso intentamos también como hacer como tener una mirada transversal también a nivel como de las generaciones, un poco como de artistas que reflexionan en torno al medio, ¿sí? Digamos dentro de la convocatoria, en la convocatoria también como en la escogencia también procuramos como abarcar las diferentes reflexiones donde habían artistas tanto autodidactas como estudiantes todavía o recién graduados o gente que ya tenía como una trayectoria mucho más reconocida. Y a partir de esa experiencia, que ya hablando como en términos de lo que vieron, como ese mapeo, ¿qué encontraron? Puede ser como un pequeño mapa de la pintura actual acá, pues en nuestro pequeño contexto, ¿no? En Bogotá, digamos, lo que vieron ahí, ¿qué había? Que podamos decir, o si quieres decir como procesos o nombres o qué sé yo, o prácticas. Ok, yo creo que no hay tendencia tampoco mucha, ¿no? Como que hay muchas tendencias y como que eso hace que el medio sea muy rico y digamos diverso y pues yo lo sentí de esa manera como tanto los artistas invitados como los artistas que entraron por convocatoria tenían como preocupaciones muy diversas y eso enriquecía, digamos, la discusión, tanto a nivel pictórico dentro del espacio como a nivel, digamos, de los conversatorios. Sí, bueno, uno sí puede ver las tendencias un poco arraigadas a las edades, a las trayectorias de cada cual. Sí. De alguna forma sí vimos confrontados, di tú a Jaime Ávila hablando al lado de Orlando Rojas, sí. En una confrontación en la que Jaime está diciendo esto está demasiado desordenado, ¿dónde está la línea, por ejemplo? ¿Sí me entiendes? Sí. Lo cual yo entiendo también y digo, claro, esta es una persona que viene, tú ves el estudio de él y es impecable, perfecto, y pues de pronto no se va a sentir muy cómodo donde esto es un desorden y hay colores fluorescentes por todas partes. Y él participó pintando. Y él participó pintando también, lo cual fue muy, de nuevo, generoso de su parte. Y por el contrario, entonces tenemos a Orlando Rojas, que era el polo opuesto. Los dos estaban un poco hablando de la pintura en el espacio, cada uno desde su perspectiva, pero fue muy interesante ver cómo para cada cual las circunstancias del laboratorio en cuanto a organización espacial, dónde está lo uno, dónde está lo otro, porque pues a fin de cuentas pues sí hay como una especie de popurrí que pues nosotros no podemos controlar y en ningún momento lo quisimos hacer tampoco, de darle a nadie un espacio, hay la libertad de hacer lo que quieras. Sí, entonces eso es una pregunta, ¿usted llegaba al artista y qué? El artista se hacía donde quería, utilizaba lo que quisiera, los materiales los poníamos nosotras, solo pues que nos pasara una lista de lo que necesitaba para tenerlo listo para él y que tomara la cantidad de espacio que quisiera. Entonces pues fue muy libre en ese sentido, pero también, al mismo tiempo pues ese tipo, digamos, como de confrontaciones que son muy ricas, en ningún momento negativas, sino al revés, pues muy constructivas, sí se dieron. De trabajar en su taller, ¿no? Por su cuenta y luego es muy interesante ir al laboratorio, ver otros artistas y todo, pero también, ¿no? Hay como encuentros. Claro, ¿no? Y esos encuentros, pues yo siempre pensé que fueron muy enriquecedores. ¿No? Sí, yo decía, por favor, qué rico, esto está pasando, ¿no? Sí. Entonces, eso es uno que recuerdo muy bien porque recuerdo la reacción de Orlando diciendo, no, pero ¿cómo dices si eso es lo más rico que puede tener este proyecto, es este desorden y esta especie de popurrí que está pasando? Pero cada uno desde su perspectiva pues tiene la razón, ¿no? Pero ahí participaban de diferentes generaciones, también vi que fue José Horacio Martínez estuvo ahí. José Horacio Martínez estuvo invitado, pero desafortunadamente no pudo asistir, se tuvo que quedar en Medellín porque no estaba bien. En Cali, perdón. En Cali, lo siento.
estaba como enfermito. Pero habían pintores, Desafortunadamente. Que llegaron allá, ¿estaban cuánto tiempo? ¿Estaban 3 días? ¿Hacían? Mira, hubo pintores que demoraron una semana trabajando, sí. Hubo pintores que vinieron un día a la semana durante las 5 semanas constantemente, otros vinieron 2 días. Hubo libertad total y cada uno tuvo el nivel de compromiso que quiso con el laboratorio. Ya. Y por ejemplo, un pintor acababa su trabajo, ¿y qué pasaba? ¿Lo cubría el otro? ¿Iban intercalándose? ¿Se pintaba de blanco? ¿Se borraba? No, el espacio era suficientemente amplio para que todos tuvieran su lugar. Sin embargo, sí se dieron una especie de contagios y como de transgresiones en las obras, pero siempre con mucho respeto y Sí, pero igual fue difícil como que cada uno comenzara como a ceder un poco los límites de su obra. Sí. Obviamente sucedió en el final, sobre todo, y pues digamos de la mitad para el final del laboratorio, porque ya no había espacio, pero en un principio cada uno por lo menos cogía como su pedazo de pared, pues porque todo estaba más o menos blanco, entonces pues tenía una libertad de coger esta columna o la otra columna o entre... Y en ese principio fue cada uno muy como dentro de su marco. Pues nosotros intentando como que ya, digamos, la superposición y el diálogo ahí se diera, pero bueno, al fin y al cabo se fue dando, porque pues el espacio se cerró y eso fue como que cuando cogió mucho más fuerza y pues enriqueció como la dinámica misma de lo que estaba pasando. Algo que yo noté fue como una serie de ritmos que se dieron en la intensidad del trabajo en el lugar que tienen que ver con las temáticas de cada semana. Entonces la primera semana pues la ubicamos con los pintores, digamos así, ya acérrimos, ¿no? Entonces pues ellos vienen con toda la energía de pintar y llenar el espacio. Sí. En la medida que iban cambiando las temáticas, las energías frente al espacio iban cambiando también. Y eso fue muy interesante verlo casi como una especie como de olas o de ondas como de intensidad que se dieron en ese sentido. ¿Y la primera semana quiénes estuvieron? Gabriel Silva, Nicolás Uribe, sí. Guillermo Cárdenas, Carlos Salazar, Mario Moreno, sí. ¿Quién más? Roberto Jiménez y Camilo Calderón. ¿Eran al tiempo? Sí. Pues digamos nosotros hicimos un simple ejercicio antes de empezar que más o menos los distribuimos 7, 8 artistas por semana, pues porque también darles a todos el mismo espacio, pues íbamos a ver un momento en que todos iban a llegar y luego nadie iba a aparecer. Entonces sí les dijimos como, esta es tu semana más o menos, pero puedes venir cuando quieras y